obrero del ferrocarril y trabajaba dinamitando rocas para poder construir, para que la empresa pudiese construir líneas férreas que conecten las ciudades en Estados Unidos, en Boston creo, no, en Vermont, no me acuerdo. Bueno, el asunto es que tuvo un accidente donde explotó uno de los lugares donde él estaba trabajando. Él trabajaba con esta barra que se puede ver ahí, y esto salió volando y le atravesó por la zona orbital y le atravesó en el fondo la corteza prefrontal, medial y el órbito frontal. Entonces, posterior a este caso fue muy inaudito, porque él quedó a los pocos minutos de esto, él estaba consciente y lo llevaron al médico, él incluso podía hablar un poco, y además con la medicina de la época, porque pensé que este caso es de 1800 y tanto, con los avances de la medicina de la época pudieron en el fondo estabilizarlo para que finalmente él sobrevivió. Sin embargo, su conducta cambió radicalmente. ¿Ya? En el fondo este caso se expone debido a que función ejecutiva estaba muy relacionada con la funcionalidad de la corteza prefrontal, y este paciente es un caso de lesión de la corteza prefrontal en donde sufrió déficit bastante interesante. De partida, por ejemplo, acá el doctor describía que su conducta se volvió irregular, irreverente, bueno, él describía blasfemo, impaciente, ¿ya? Las actividades que él iniciaba las abandonaba mucho antes de ejecutarlo, de prepararla, y antes de él era totalmente distinto, era una persona responsable que finalmente cambió. Entonces acá hay un neurólogo que es Antonio Damasio, que le ha interesado mucho el estudio de este caso, y estudió en profundidad entonces como las secuelas neuropsicológicas que tuvo Phineas Gage, y en su teoría del marcador somático sugiere que existe entonces una relación entre los lóbulos frontales, la emoción y la toma de decisiones. Entonces, bueno, creo que su esposa, Hannah Damasio, profundizó en el estudio de Phineas y la localización de las lesiones, y ella lo que hizo fue hacer una reconstrucción en 3D, analizando el cráneo y la barra, la longitud de la barra y el diámetro que tenía, y estableció cuáles son los lugares en los cuales se vio principalmente dañado. Y claro, fue la corteza prefrontal medial, principalmente, la zona medial del lóbulo frontal. Entonces, bueno, el caso de Phineas Gage es un pilar básico en el concepto de funciones ejecutivas. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué son las funciones ejecutivas? Como definición podemos decir que son todas aquellas conductas o funciones que nos permiten dirigir nuestra conducta a un determinado objetivo. ¿Ya? Entonces incluye diferentes capacidades como planificar, llevar a cabo la conducta, corregirla, monitorearla durante el proceso, y por lo tanto requiere el funcionamiento concertado de muchas otras funciones como la atención, la memoria de trabajo, etc. Entonces acá tenemos otro caso, por ejemplo, esta es una resonancia magnética estructural de un paciente que sufrió un traumatismo cráneoencefálico en la corteza prefrontal, en la cual este paciente tiene 40 años y el traumatismo lo tuvo a los 9 años. Y podemos ver, bueno, su lesión, y que en el fondo produjo déficit en diferentes funciones cognitivas, ¿ya? Como por ejemplo en la planificación, razonamiento abstracto, resolución de problemas, formación de conceptos, en la atención, el proceso como de búsqueda en la memoria de trabajo y mantenimiento de la información en la memoria de trabajo. De ahí vamos a definirla mejor. Y estos déficits en el fondo, bueno, cuando hablamos de funciones ejecutivas también podemos dividirlas en dos partes, una que son las llamadas las funciones hot y las funciones cold. Las funciones cold, las frías, son aquellas que están relacionadas con procesos más lógicos racional, y las hot son aquellas que tienen que ver con toma de decisiones, pero desde un punto de vista más emocional, social. También que no alcanza el tiempo, vamos a ver aspectos más sociales, pero que creo que eso ya lo abordaron en alguna clase, la clase anterior creo que era de eso, ¿no? Motivación, ¿no vieron? Bueno, al final tenemos un poco de eso, si tenemos tiempo podemos revisar, que son cosas asociadas también al funcionamiento de la corteza, una parte de la corteza frontal, que es la órbita frontal.
Bueno, a mí me gusta esta definición de control cognitivo, en realidad cuando hablamos de funciones ejecutivas hay muchas formas también de referirnos a esta, ¿ya? Que va a depender igual de cómo el autor se va a referir. También se habla de control cognitivo, ¿ya? Que es otra manera también de referirse a las funciones ejecutivas. Hay otras más, como... no me acuerdo, pero ahí creo que van a ir apareciendo. Bueno, el control cognitivo entonces es una habilidad para coordinar pensamientos y acciones en relación con metas internamente representadas, frecuentemente utilizadas en nuestra vida cotidiana, y sirve a los procesos de orden superior, tales como planificación, razonamiento, y el control cognitivo primariamente involucra la corteza prefrontal lateral, o dorso lateral, y ejerce su influencia a través de interacciones top-down. ¿Ya? También conocen esa terminología top-down, ya que tiene que ver con una mirada, una forma de entender el funcionamiento del funcionamiento cognitivo que se plantea, se postula que funciona que hay un orden jerárquico, en el cual hay funciones que son de orden superior, como por ejemplo las funciones ejecutivas, y que dominan o que modulan ciertos aspectos de funciones un poco más primarias, que provienen a lo mejor, o que nacen o que emergen de cortezas más primarias, como por ejemplo más perceptivas. Bueno, la corteza prefrontal tiene amplia conectividad con esta región. Bueno, entonces finalmente tampoco hay un acuerdo general o muy específico sobre cuáles son todas las funciones cognitivas que se asocian a las funciones ejecutivas, pero sí hay un acuerdo general, que mencionar algunas que puse acá, como el control atencional, la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, automonitoría de la conducta, establecimiento de metas, iniciación de conducta y planificación. Así que, bueno, a lo largo de esta exposición yo lo voy a ir mencionando como algunas de las más importantes, algunas definiciones y algunos tipos de experimentos que se han hecho, investigaciones y algunos resultados. ¿Ya? Es como la organización un poco de esta clase. Bueno, las funciones ejecutivas, o más bien para poder ejecutar un control conductual en las distintas acciones que realizamos en la vida cotidiana, porque la función ejecutiva claramente tiene un impacto fundamental en la vida cotidiana de las personas. Si no, podemos ver diferentes también trastornos psiquiátricos en los que se ven alteradas las funciones ejecutivas y cómo impactan en estos pacientes en su funcionalidad. Bueno, acá puse dos ejemplos como cocinar o jugar ajedrez. Vamos a requerir, por ejemplo, en morado pues vemos ahí un sistema motivacional que nos permite tener la iniciativa y mantener la conducta dirigida a una meta de forma que el sujeto se encuentre altamente motivado. Y acá participan regiones como el sistema límbico, donde tenemos la amígdala, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal ventromedial, que está encargada de monitorear el error que se está produciendo mientras estamos ejecutando alguna conducta, y la corteza cingulada anterior, que fundamentalmente se le ha imputado o está involucrada en monitorear el conflicto. Ya, ahí después vamos a definir un poco mejor a qué se refiere eso. En celeste entonces también requerimos para poder ejecutar una función ejecutiva es tener la capacidad de tener en mente el objetivo final. Por ejemplo, esto ya memoria de trabajo, ¿ya? Es decir, es como una memoria operativa online, que tenemos una información almacenada de forma temporal, que es limitada también en cuanto a los ítems que podemos guardar y que puede ser de tipo visual o visoespacial o verbal, y que nos permiten en el fondo tener en línea el objetivo final al cual vamos a llegar, debido a que en la función ejecutiva tenemos que muchas veces secuenciar nuestros pasos para poder finalmente conseguir una conducta final o lograr un objetivo. Y bueno, y principalmente la corteza prefrontal dorsolateral es la más involucrada o la de mayor predominancia en este tipo de funciones. En verde tenemos entonces la importancia del sistema de valoración de recompensa y de valorar la decisión. ¿Ya? Esto está como la parte un poco más, se asocia a la parte más como hot de la función ejecutiva, que está más asociada entonces a la toma de decisiones pero desde un punto de vista más emocional, es decir, cuando en el ambiente tenemos poco información que nos sirva cognitivamente o racionalmente para poder tomar una decisión, muchas veces nos basamos en cuestiones emocionales. ¿Ya? Como por ejemplo, no sé, si vamos a jugar el loto, probablemente, o no sé, si tomamos una decisión de tipo emocional, vamos a elegir números que estén asociados a, no sé, al cumpleaños de la persona que queremos, no sé. ¿Ya? Bueno, y
además es importante, también asociado a la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior, son los sistemas atencionales, ya que el control inhibitorio. Ya todo esto vamos a ir definiéndolo de a poco. Bueno, acá les quise mostrar como un poco una vista más anatómica de la corteza prefrontal, donde vemos su cara lateral, por ejemplo. Donde tenemos como la parte más lateral, la orbital, vista desde la cara más ventral del cerebro, y medial, que es como la parte más como interior. Y ahí vemos que aquí, bueno, están las áreas de Brodmann, y podemos ver entonces las tres áreas más importantes de la corteza prefrontal desde el punto de vista funcional, ya más que arquitectónico, ya que es muy parecido y es muy difícil igual. Además también es muy difícil imputarle a cada una cierta funcionalidad, una función. Ya hemos visto que el cerebro funciona en red, por lo tanto, pero sí a grandes rasgos hay una cierta predominancia en estas áreas para ejecutar cierta conducta importante, ya, relacionada con la organización de la conducta, pues, aspectos lingüísticos y de control cognitivo fundamentalmente. Entonces, bueno, acá quería mostrarles como otro punto de vista, como de la importancia otro punto de vista de las diferentes categorías o divisiones de la corteza prefrontal, que por una parte la dorsolateral, que como les había dicho es la parte más o más racional, donde tenemos memoria de trabajo, por ejemplo, la ventrolateral y la orbitofrontal. Ahí vamos a ir definiendo cada una. Este es un punto desde un punto de vista más medial. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar entonces de algunas funciones cognitivas más asociadas a la corteza prefrontal dorsolateral, que también es como el área donde más me desenvuelvo. Que, bueno, esta es como la estructura como más nueva y compleja, desarrollada también en los humanos. Apoya entonces procesos cognitivos como planificación, abstracción, memoria de trabajo, fluidez, solución de problemas complejos, flexibilidad cognitiva, ¿ya? También la generación de hipótesis y estrategias de trabajo. Entonces, bueno, primero la flexibilidad cognitiva. Esta es definida como la capacidad de adaptar las decisiones a las contingencias que se presentan, lo que implica inhibir la primera elección, que ya ha pasado a no ser útil, y dirigirse hacia otra que es útil a dicha contingencia. ¿Ya? Y podemos dividirla en una flexibilidad que es reactiva y otra espontánea. La reactiva tiene que ver cuando aparece una contingencia en las actividades cotidianas que estamos realizando y debemos entonces modificar esa conducta. ¿Sí? No sé si ustedes conocen a lo mejor personas que tienen una estructura de personalidad un poco más obsesiva, tienen dificultades en este tipo de flexibilidad cognitiva, donde les cuesta mucho salirse de la planificación que tienen y ante cualquier cambio inesperado en que se requiera que demande el ambiente, se estresan mucho. ¿Ya? Bueno, ahí hay estructuras de personalidad de tipo obsesivo, pero también está el trastorno de personalidad obsesivo, en el cual esa dificultad en la flexibilidad cognitiva les produce mucha ansiedad, mucha disfuncionalidad y muchas veces como dificultades en el fondo para resolver los problemas de su vida cotidiana. Por otra parte está la flexibilidad espontánea, que ya tiene que ver con la fluidez de las ideas, que de repente personas con inflexibilidad cognitiva tienen un pensamiento un poco más rígido, donde tienen dificultades como para desenvolver sus pensamientos, su fluir de ideas de forma más fluida, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, como de acuerdo a Jiménez, un cuadro básico de funcionalidad de la flexibilidad cognitiva, donde tenemos una conducta que vamos a ejecutar y donde se nos presenta, como por ejemplo, bueno, yo tenía planificado en enero hacer experimentos, trabajar en la programación de mi tesis y de pronto me dijeron que tenía que hacer esta clase. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscar nuevas alternativas para poder planificarme nuevamente y dejar, no sé, este día y otro día como para planificar la clase y otro día para hacerlo y cambiar un poco. Ejecuté mi capacidad de flexibilidad cognitiva para poder realizarlo, me costó un poco. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Inhibir la conducta inicial, es decir, no sé, ir al laboratorio y trabajar en lo mío para poder hacer las otras actividades. Y después iniciar la conducta nueva, ya que era preparar la clase y finalmente ejecutarla.
Ya, esto de acuerdo entonces a un cambio de las circunstancias, necesidades en el ambiente. Ya, y a veces se producen algunas fallas que pueden estar en la búsqueda de alternativas o en la inhibición. Entonces acá tenemos como una división de los tipos de inflexibilidad que nos podemos encontrar. Está la perceptiva, que es incapacidad para cambiar el foco visual con facilidad. Ya cuando personas que son muy centradas en lo que están haciendo en ese momento y les cuesta en el fondo como modificar ese tipo de actividad. Por otra parte está la a veces una Te quería hacer una consulta, porque eventualmente si una persona puede desarrollar todas las acciones que implican flexibilidad cognitiva, pero está rumiando todo el tiempo, o molesto, o pasándolo mal por el cambio que tuvo que hacer, no se define como flexibilidad cognitiva. O sea, el ejecutarla o el superarla. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, en personas que tienen una estructura de personalidad más rígida, más obsesiva, tienen dificultades para poder modificar la planificación de acciones que tenían, pero tienen la suficiente flexibilidad cognitiva para finalmente hacerlo. O sea, se estresan, se perturban un poco, pero tienen flexibilidad cognitiva. O sea, a la medida que se logre ejecutar el cambio, hay flexibilidad cognitiva, aunque te moleste, aunque pase algo con eso. Claro, en el fondo se entiende como, no en blanco y negro, sino más como una gradiente, como grado de severidad de flexibilidad cognitiva o de habilidad de flexibilidad cognitiva. ¿Ya? Algunos son más hábiles, otros menos. Entonces, bueno, desde el punto de vista clínico, la dificultad está en dónde poner ese límite. ¿Ya? Que en el fondo casi siempre es la medida que la persona, si presenta claras dificultades para desenvolverse en su vida cotidiana, ya estamos como a lo mejor en presencia de una normalidad, una persona con una... Entonces, funcional es funcional, es como un tipo de personalidad que muchas veces hasta en algunas ocasiones podría hasta ser una virtud. Ya, porque son personas altamente que se planifican, muy detallistas, muy perfeccionistas. Ya, el punto es como manejar también la ansiedad y el estrés. A veces va por ahí la cosa también. Bueno, también está la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con un pensamiento rígido, como les mencionaba, concreto, tanto en comprensión como en la resolución de problemas. Y la conductual, que la flexibilidad cognitiva se da más en los pacientes con obsesivo compulsivo. Y la conductual es más asociada también a déficit atencional, donde vemos que existen conductas perseverantes, como por ejemplo nos pasa que cuando encontramos una estrategia para solucionar algún problema, muchas veces perseveramos en después en utilizar la misma estrategia. Pero a veces cuando cambian las demandas en el ambiente debemos modificar esa estrategia y hay personas que tienen dificultad para hacer eso. A eso se le llama conducta perseverante, estereotipada y no adaptada. No se me ocurre como ejemplo en este momento, no sé si alguien se ocurre. ¿Pero se entiende? Sí. Nada, creo que lo van a mencionar ahora. Como los tipos de evaluación. Claro. Claro, porque, bueno, unas pruebas clásicas que se utilizan para poder medir la flexibilidad cognitiva, por ejemplo, para medir la fluidez semántica, que era lo que estábamos hablando acá, que era como la flexibilidad espontánea en realidad. La fluidez semántica en el fondo es un tipo de prueba, de tarea, en la cual a la persona se le pide que mencione todos los animales que conoce. Y ahí no sé, hay un promedio, una puntuación estándar, hay percentiles como para poder determinar si un sujeto tiene una fluidez semántica de acuerdo al promedio o no. También está la fluidez fonológica, que consiste en solicitarle a la persona que mencione todas las palabras que se le ocurran que comiencen con determinada letra. Y ahí se establece en el fondo la fluidez fonológica. Hay otros también de tipo visual que tienen que ver con de realizar dibujos, pero esos son menos comunes, ese tipo de pruebas. Y después tenemos la famosa, muy tradicional prueba de la Wisconsin Card Sorting Test, la tarjeta de Wisconsin, en la cual es una prueba que mide fluidez, pero más bien reactiva. ¿Ya? Mira, acá en este ejemplo, esto lo saqué de un paper, es una adaptación de la prueba de Wisconsin, en la cual vemos, por ejemplo, en A, al sujeto se le pide clasificar este estímulo de acuerdo a la forma, pero esto es implícito, o sea, el sujeto se da cuenta que la tiene que clasificar de esa manera debido a una recompensa, como por ejemplo acá la instrucción es solamente clasifique esta figura. Y si esto se hizo en monos, sí, pero bueno, se utiliza en humanos, ¿no? Y se utiliza en humanos también.
Y en este caso, si la clasificas junto con el cuadrado, por haberla clasificado por forma, que es el tipo de instrucción en el cual se está evaluando, se recibe una recompensa. Si la clasifica con una cosa nada que ver, o por color, también por color acá, recibe un feedback negativo, o sea que lo hizo mal, y también, bueno, y este que no tiene nada que ver ni en forma ni en color, también es negativo. Entonces la idea es que a través de los trials, el sujeto la idea es que se dé cuenta de la regla implícita que se encuentra en esta tarea, para ver cómo va cambiando en el fondo su flexibilidad de acuerdo a las demandas del ambiente. Y también acá, por ejemplo, en el caso, después se cambia, hay una serie de trials y de pronto cambia la instrucción, pero sin decirle explícitamente al sujeto, sino que cambian las recompensas. O sea, por ejemplo, si que se estaba clasificando de acuerdo a la forma y se estaba recompensando por eso, y de pronto cambia las reglas, donde al sujeto se le deja de recompensar por eso, y si la clasifica de acuerdo a la forma, va a recibir un feedback negativo. Personas con inflexibilidad cognitiva van a perseverar en ese tipo de clasificación, a pesar de que se les esté diciendo, oye, ahora está mal, o sea, con la recompensa, o sea, con el castigo, digamos. Y personas con mejor flexibilidad cognitiva van a cambiar la regla que anteriormente les daba resultado por la nueva, ya que es la clasificación entonces por color, donde ahí reciben una recompensa. ¿Ya? ¿No me enredé? Ya, súper. Ya, bueno, acá entonces les voy a presentar un estudio que se hizo sobre flexibilidad cognitiva en pacientes obsesivos compulsivos y en pacientes con depresión mayor. ¿Ya? Y se vio algunos correlatos en el fondo cerebrales. Acá el tipo de paradigma que se le presentó era, a los sujetos se le presentaba dos estímulos que consistían en una letra y en un número que podía ser de color azul o rojo. Y cuando era rojo, el sujeto tenía que contestar por número, y si era número, tenía que contestar si que el número era par o impar. Varias traían así, y de pronto cambiaba la regla cuando cambiaba de color. Cuando cambiaba de color, los sujetos tenían que dejar de contestar de acuerdo al número y tenían que comenzar a contestar de acuerdo a la letra. Y si era y ahí la respuesta que tenían que dar era si que la letra era una vocal o una consonante. ¿Ya? Entonces ahí se medía en el fondo la capacidad de planificación, porque los sujetos tendían a veces, sobre todo obsesivos compulsivos o depresivos mayor, con depresión mayor, cometían muchos errores en este tipo, tendían a perseverar, digamos. La regla era explícita, ¿no? Era explícita. Sí, era explícita, solo que cambiaba sin avisar igual. O sea, pero se conocían las reglas, solo que es como que se mide el tiempo, la reacción, el reacción time en el fondo es una medida como de presión que a veces como uno o los pacientes llegaban y contestaban. Pero también se vio conductualmente que los pacientes obsesivos compulsivos tenían una mejor performance, pero el costo era un mayor tiempo de reacción, o sea, se tomaba más tiempo para poder contestar. Pero ya habla como de dos formas de medir la flexibilidad cognitiva, ya una que tiene que ver con cuánto se demora en contestar o el intercambio de reglas, y otra que con la precisión, o sea, con la precisión si la respuesta está correcta o no. Y bueno, ¿qué se vio? La figura entonces podemos ver que a través entonces de los grupos el principal efecto fue encontrado en el circuito frontostriatal, donde hubo un aumento entonces de la actividad BOL en pacientes control, o sea, en contraste con los pacientes con depresión y obsesivo compulsivo. Acá, por ejemplo, en la figura 3A vemos que en el caso de comparación, en contraste de controles con los obsesivos compulsivos, se vio que controles presentaban una mayor actividad de la corteza prefrontal izquierda. Y en obsesivo compulsivo comparado con controles había un aumento de la actividad de la corteza cingulada anterior para los obsesivos compulsivos, entonces estaba mayor actividad. Para el control, en contraste con los pacientes con depresión, se vio que había una mayor actividad de la corteza prefrontal y del parietal inferior. Y en pacientes, en comparación entre ellos, había alta actividad de putamen, ínsula y de otra estructura. Ya, en el fondo acá, como la idea era resaltar la importancia del involucramiento de la corteza prefrontal ante tareas de flexibilidad cognitiva, la importancia que tiene para poder resolverlas adecuadamente.
Ya, ese es un tipo de estudio que se realizó. Bueno, ahora pasamos a hablar un poco sobre atención. No sé si quedan dudas como de la flexibilidad cognitiva. La perspectiva, esa es como... ¿La perspectiva? Ya, mira, esta no vi que hubiese como asociado a un tipo de trastorno o algo, pero por cómo se entiende es que es dificultad como para, en el fondo, cuando estás centrado en una tarea que es de un tipo más visual y te cuesta como en el fondo desenfocar o cambiar el foco en el fondo atencional, es como del shifting atencional, ya visual, de tipo visual. Ya hay mayor dificultad. Puede ser que también exista de tipo auditivo, acá en el texto que la definían solo la visual, pero creo que también, por supuesto que deben haber de otras modalidades sensoriales. Como por ejemplo cuando hay personas que están centradas en una tarea y uno les habla y no te pescan, porque están muy... no hay mucha flexibilidad. En déficit de atención eso se da. Ya, bueno, en atención voy a mostrar, antes de empezar, que se me muestra hacerle como esto para que sea un poco más entretenido. A Claudio le va a cargar así, porque yo creo que ya lo conoce. No, es muy genial. Ya, bueno, qué bueno. A ver, tengo que cambiar el tipo de puntero. Ahí está. This is an awareness Ya, en el fondo, bueno, le voy a presentar como un tipo de test, acá van a salir con test. How many passes does the team in white make? Hay que contar los pases del triangular. The answer is 30. ¿Contaron ese tipo de pases o no? Sí. ¿Se dieron cuenta de algo raro? No, pero oye, ¿qué pasó como algo? ¿Hicieron algo y nosotros teníamos la atención? ¿Tuviste algo que pasó? No, estábamos. ¿Pero alguien dio? Ya. But did you see the moonwalking bear? ¿Lo vieron, no? Ya, bueno, esto como se hizo una propaganda como para tener cuidado con los ciclistas que lo puedan replicar. Bueno, presenté esto un poco como para introducir el tema de la atención, ya que definía como bueno, por ejemplo, actualmente Michael Casanilla, el cual es un neurocientífico de la neurociencia cognitiva, que en el día de hoy es muy influyente, y que define la atención como un mecanismo cognitivo del cerebro que nos permite procesar estímulos, pensamientos o acciones relevantes mientras ignoramos otros irrelevantes o distractores. Entonces acá el componente como de inhibir, de foco atencional que implica inhibir otros estímulos es la relevancia que cobra en la definición o lo que tiene que ver o lo que hace la atención en realidad. Ya, eso es como, y que en el test como viene a probar un poco, de que si estamos centrados en una tarea va a ser muy difícil en el fondo, o tenemos inhibido otro tipo de estímulos sensoriales que ocurren alrededor, incluso aunque estén frente a nuestra nariz. Entonces, bueno, voy a presentar como algunos modelos de atención muy brevemente, mencionar que cómo se ha visto o cómo se ha entendido la atención a lo largo como del tiempo. Hay diferentes modelos. Ya, el primero que les voy a presentar es el modelo del foco, el cual es entendida la atención y está basada en experimentos de búsqueda visual y atención visoespacial. ¿Ya? Es decir, que la atención funcionaría como casi como aparece ahí, donde está centrando la atención es donde se resaltan ciertos estímulos que queremos atender, y los demás están como en la zona oscura donde no estarían pasando, habría una especie como de, no es un filtro, pero esos estímulos estarían siendo inhibidos, digamos.
Ya después más adelante les voy a mostrar un tipo de tarea de búsqueda visual. Y después, bueno, el otro modelo es el modelo de filtro cuello botella, que está basado principalmente en los experimentos de escucha dicótica, en donde se le ponía un audífono a una persona, se le presentaban diferentes estímulos en un oído y en otro, y que eran de forma repetitiva y frecuente, y no dejaba pasar otro. Bueno, se le pedía, por ejemplo, que atendiera, no sé, a un tipo de sonido y al otro no, que lo desatendiera. Entonces, en el fondo dejaba pasar ciertos estímulos y otros no, y no escuchaba, por ejemplo, palabras que le estaban diciendo. Pero también se descubrió acá que el filtro a veces dejaba pasar cosas que no tenían que ver con el control atencional, puesto, por ejemplo, si en ese tipo de experimento una persona escuchaba su nombre, se abría el filtro, ya y dejaba pasar ese tipo de estímulos. Y bueno, y después tenemos el modelo de los recursos atencionales, que en el fondo acá se basa en experimentos de atención dividida, donde los sujetos pueden en el fondo distribuir, acá es como poner fichas, esto lo van a ver igual en la clase de Vladimir, después cuando tengan de atención, que él va a desarrollarlo un poco mejor. Pero en el fondo se basa en que yo puedo realizar dos tareas al mismo tiempo, pero en el fondo siempre va a haber una u otra en la que yo voy a distribuir las fichas de mayor o menor cantidad, como por ejemplo cuando manejamos un auto y a la vez estamos escuchando a una persona, ponemos quizá más atención a lo que dice la persona y lo otro lo realizamos de forma más automática y prestamos atención a cosas más relacionadas con, no sé, con la seguridad o cuestiones más de ese tipo de importancia. Ya, pero finalmente todos estos modelos comparten que la atención consiste en seleccionar ciertos estímulos, atributos o ubicación espacial o de cierta modalidad sensorial y se inhiben otros, ¿ya? Se van a ignorar otros. ¿Ya? Y hay diferentes formas de estudiarlo. Pero antes de pasar como al tipo de experimento, también quería mostrarles que la atención también ha sido definida de acuerdo a su funcionalidad. Y tenemos tres tipos de redes atencionales ampliamente estudiadas de tipo segmentadas desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista de su funcionamiento. No se puede abrir la ventana, es como un rayo, ¿no? Sí. Sí, se pueden abrir todas esas ventanas. Un poco arriba de eso. Está como igual. Como falta en los modelos anteriores que hablaba de dos tareas, habla así como de multitarea o de más de dos tareas. Sí, en el fondo ese tipo de experimentos son como los que tienen que ver con... decían que, o sea, yo había visto unos que decían que prácticamente como no existían personas que pudieran realizar múltiples tareas, y se hacían los experimentos, por ejemplo, en una persona conduciendo, no de verdad, pues conduciendo como en esos juegos de la noche, y le daban como ejercicio matemático para resolver mientras, no sé, la mamá le hablaba por teléfono. Ya, mira, que acá también se produce algo interesante que tiene que ver con la modalidad sensorial. Cuando los estímulos compiten en su modalidad sensorial, va a ser muy difícil que yo pueda distribuir, por ejemplo, mi atención a dos cosas de una misma modalidad sensorial. Pero va a ser a lo mejor un poco más, o va a ser más posible que sea al revés, que yo pueda, por ejemplo, dibujar mientras escuche. Como que, y ahí se distribuye un poco la atención, voy a poner más atención a lo mejor a lo que dibujo que a lo que escucho. Claro, eso es muy relevante. Sí, eso también influye mucho. Pero claro, los experimentos de hospital son muy complejos. ¿Será verdad ese mito de que las mujeres van a hacer más cosas que los hombres? ¿Cómo que las mujeres van a hacer cosas a la vez y los hombres no? O sea, no sé. A ver, un estudio científico. Te doy lo que quieras porque no me hagas responder esa pregunta. No, de hecho lo que encontré es lo que decía mi compañera, que no existe como esta capacidad de hacer tantas cosas a la vez, siempre poner la atención a una tarea sobre otra, y que no hay una condición de un sexo sobre otro respecto, de un género sobre otro respecto. Por ejemplo, es una convención social. Sí, la gente No, que bueno, en el experimento que yo vi, las personas que estaban en estas tareas eran como personas que se autoproclamaban como, claro,
Entonces no era como que nosotros seleccionáramos mujeres, seleccionaran hombres, sino que eran gente que o él mismo o los demás los reconocían como que hacían muchas cosas a la vez. Y no pasaba nada. Lo que hay estudios que yo busqué eso es que múltiples estresores pueden eventualmente causar más problemas, más daño que un solo estresor. Y la multitarea pudiera ser como múltiples estresores. O sea que no es beneficiosa. Claro, bueno, sí, en general como lo que tú decías al principio, que personas que realizan tareas multitask son como, en el fondo, no les va muy bien. Ahora está muy helado. Sí, te llega a ti. Pero puedes tirarlo para arriba, ¿no? Oye, es demasiado eso. No, yo creo que como el de ¿Está bien? Me llega así como Sí. a mí no me llega. Es que a mí tampoco me ha llegado, Ah, ya pero no sé, ahora estoy sí. seguro de que a alguien le está pegando. ¿Pero cuánto le pusiste? 19. 21. Como de 21. biblioteca. ¿21? Pero, por favor. Sí, estoy como muriendo, de hecho. Mi atención es como vuelta. Llegamos a la Pero ahí está bien. Sí, está mejor. Bueno, entonces, bueno, interesante igual lo que plantean, pero desconozco un poco de ese tipo de investigaciones. Sería interesante como revisar qué es lo que hay, qué es lo que se sabe hasta ahora, con un paper que, no sé, del tipo que logre diferenciar un poco la habilidad del género. Siempre es como bien controversial. De alguien valiente que en estos tiempos haga una tesis de ese tipo. Lo están expresando, así como hacer ensayo con Sé que nosotros tenemos un compañero que tiene una tesis que plantea, de hecho, toma decisiones y diferencias de género. Y ha tenido que elaborar todo un discurso durante harto tiempo para poder explicar y no herir ninguna sensibilidad. El problema no es si tú eres capaz o incapaz, sino es cómo llevas a cabo la tarea. Si en el fondo somos seres humanos, pero claro, cuántas vueltas te da y es distinto según eso. Sí, no, sí, o sea, uno lo puede hablar normalmente, pero es difícil como con el común comunicar ese tipo de cosas. Y como yo le estaba ayudando en los registros, entonces cuando registramos personas y teníamos que explicar después el experimento, fue una tarea difícil porque la gente no lo toma así como, bueno, es claro que deben haber diferencias, sino que lo toma, pero ¿cómo usted puede estar haciendo este tipo de experimentos? Yo creo que la importancia, o sea, como un desafío sería como igual definir bien cuál es la relevancia de hacer un estudio que implique diferencias, de hacer diferencias de ese tipo, como para qué, como se va a mejorar en algo, no sé, plantear algo así, porque no como para que, no sé, para qué quiero probar que uno no es Afortunadamente no es mi tesis. Redes atencionales. Ya tenemos tres tipos de redes atencionales muy bien definidas de forma funcional y anatómica, en la cual se han distinguido entonces la red atencional, la red atencional de alerta, la cual está sus regiones implicadas principalmente es el tálamo, la corteza frontal, el lobo cerebro principalmente, y su neurotransmisor más importante, mayormente implicado en este tipo de redes de alerta atencional, es la noradrenalina, y que tiene que ver como el estado de arousal en el cual nos encontramos como para poder atender a los estímulos. Ya si estamos, por ejemplo, más somnolientos o en un estado muy exploratorio en el cual todo el estímulo es muy relevante. Ya, eso es como, bueno, voy a ahondar un poco en la red de alerta más adelante. Después tenemos la red de orientación, que tiene que ver con el orientar la atención hacia un estímulo saliente en el medio. ¿Ya? Por ejemplo, como hablábamos cuando hablábamos de flexibilidad cognitiva, y decíamos que de pronto aparece un estímulo externo saliente que nos demanda cambiar la atención, que es un potencial estímulo interesante, y cambiamos el foco atencional hacia ese estímulo, se activan redes cerebrales relacionadas con la red entonces de orientación, ya que entonces el lóbulo parietal superior, el frontal ischium, el colículo superior, pulmonar y tálamo también, y su neurotransmisor principal es la acetilcolina. Principalmente, bueno, más relacionado también con lo que estamos hablando con las funciones ejecutivas en la red de control ejecutivo también, que se le ha llamado, esto es como el nombre un poco más, no sé si definitivo, pero más actual. Antes se le llamaba la red de conflicto. Después vamos a ver un poco de esas cosas. Y cuyas regiones más importantes es la corteza prefrontal lateral, que es como la que estamos moviendo ahora en realidad, y su neurotransmisor central es la dopamina.
Entonces vamos a hablar un poco de la red de alerta. Sabemos que el locus coeruleus tiene proyecciones noradrenérgicas, el único núcleo cerebral que tiene proyecciones noradrenérgicas a través de toda la corteza, y además se ha encontrado que recibe input desde la corteza orbitofrontal y de la corteza cingulada anterior. ¿Ya? Y también, por supuesto, áreas asociadas al procesamiento atencional reciben proyecciones como por ejemplo la corteza parietal, el núcleo pulmonar y el colículo superior. Por lo tanto, el tipo de actividad que va a tener el locus coeruleus, la descarga noradrenérgica que tenga, que se conocen que son de dos tipos, la tónica y la básica, va a tener implicancia importante en la forma de atender y finalmente en la performance que vamos a tener en las diferentes tareas que vamos a estar resolviendo. Acá se ha encontrado que existe una relación muy directa entre la actividad del locus coeruleus y la actividad del diámetro pupilar. No es muy conocido cómo es la conectividad anatómica entre la pupila y el locus coeruleus, por ejemplo, o la estructura cerebral, pero sí hay algunas que dicen que hay una vía del sistema nervioso autónomo, creo que tiene que ver con el núcleo paragigantocelular, algo así, y que estaría mediando en el fondo esta conectividad, pero en el fondo acá hay muchas pruebas que muestran que hay una relación muy directa. Por ejemplo, acá tenemos el registro intracortical, este es un electrodo ubicado en el locus coeruleus de un mono, en la cual vemos que acá tenemos la actividad de esta neurona y vemos que cómo correlaciona con la actividad, punto a punto, con la actividad del diámetro pupilar. Y hay una relación muy, muy directa. Por otra parte, acá tenemos un estudio en humanos, donde vemos que se les administró una tarea de cálculo matemático, en la cual a los sujetos se les presentaba, en este eje vemos el diámetro pupilar, ¿ya? Este es el diámetro del tamaño pupilar en el eje Y, y en el eje X tenemos el tiempo. Y tenemos que cuando se le presenta un número, acá el sujeto es instruido a multiplicar, se le van a presentar dos números que deben multiplicar. Acá se le presenta el primero, el multiplicando, y vemos que hay un aumento, una modulación del diámetro pupilar, y que cuando se le presenta el multiplicador, este diámetro pupilar se va a modular de acuerdo al grado de dificultad que tenga finalmente la tarea. Si es muy difícil, entonces el diámetro pupilar permanece muy dilatado. Si es mediano, un poco menos, y si es fácil, va a una caída. ¿Ya? Entonces se ha visto entonces que el diámetro pupilar está muy involucrado, implicado en las tareas de atención, o de memoria de trabajo, como en este caso. Bueno, son tres papers que les recomiendo mucho que hablan sobre el locus coeruleus, pero en particular quería mencionarle uno en el cual, uno de estos, creo que en el cual a los sujetos, perdón, a monos se les inyectaba, o era rato, no me acuerdo, pero a animales se les inyectaba microestimulación del locus coeruleus y se veía que había modulación de la pupila. Por lo tanto, ahí se encontró que hay una relación muy directa entre diámetro pupilar y locus coeruleus. Por lo tanto, la actividad noradrenérgica es muy importante y esto tiene implicancias clínicas también, como por ejemplo en los niños con déficit de atención. Ellos reciben un tratamiento que es el principal es la metilfenidato, pero también reciben atomoxetina algunos, y la atomoxetina se conoce que modula la actividad noradrenérgica. Entonces, a través de las diferentes investigaciones que se han realizado, Aston Jones y Cohen, ellos establecieron este modelo de U invertida, en la cual muestra que acá tenemos el rendimiento en diferentes tareas cognitivas, y acá tenemos la actividad tónica del locus coeruleus. ¿Usted conoce como la diferencia entre tónico y básico? ¿Qué es el par de las neuronas? Bueno, tónico es una descarga neuronal regular, a diferencia de la fásica, que es una ondanada de liberación de neurotransmisores, que está muchas veces asociado a la aparición de un target, un estímulo relevante. Entonces acá vemos que cuando el sujeto se encuentra en un lugar nuevo, donde todo estímulo puede ser relevante, como vamos a una fiesta y no conocemos a nadie, en un lugar donde no sabemos y no sabemos dónde están nuestros amigos, no sé, tenemos la pupila altamente dilatada y todo estímulo puede ser relevante. Por lo tanto, en estos tipos de momentos, cuando estamos muy ansiosos, muy distráctiles, si realizamos una tarea cognitiva en ese momento, nuestra performance va a ser muy baja.
Y la cambio en la dilatación pupilar ante la aparición de un target también va a abocar un cambio muy pequeño. En cambio, cuando estamos en el otro extremo, en el estado, el llamado estado inatento, no alerta, por ejemplo, cuando tenemos mucho sueño, estamos muy cansados y tenemos la pupila muy constreñida, y la actividad de los glucerúleos, la actividad tónica es muy bajita, los targets pueden pasar desapercibidos y no va a haber, o haber muy poco cambio en la dilatación pupilar. Sin embargo, una buena performance se predice por un diámetro pupilar intermedio. El diámetro pupilar intermedio va a producir en el fondo una mejora en la performance, acá. Una mejora en la performance. Por lo tanto, ante la aparición de un estímulo target donde el sujeto tiene que identificar, va a haber una gran respuesta pupilar, hay una dilatación pupilar intermedia, normal podríamos decir. Y ante la aparición de un target, una gran evocación entonces de diámetro pupilar, un aumento. Esto está muy correlacionado entonces con la actividad conductual, por lo tanto, por eso son muy importantes como los estudios de eye tracking que se pueden realizar y sobre todo en situaciones clínicas, ya que también se sabe, por ejemplo, que el locus ceruleus podría estar, un locus ceruleus con una actividad tónica baja podría estar asociado a aplanamiento emocional, a dificultades como asociadas a la sintomatología clínica de depresión. Tengo una pregunta, ¿qué tan relacionado está esto con la luz? Por ejemplo, si yo llego mi primer día de clase, un día de verano, voy a dilatar mis pupilas hasta donde la luz me deje, o voy a preferir poner más atención a pesar de que la luz sea muy intensa. Ya, lo que pasa, el diámetro pupilar, mira, muy bien lo que estás diciendo, porque el diámetro pupilar está modulado por dos factores, uno que es de tipo lumínico, de luminosidad, y otro de tipo más endógeno, más interno, o que tiene que ver con los estímulos del procesamiento de los estímulos. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a un cambio de la dilatación pupilar asociado a eso, no a la... No, sí, yo sé que dentro del laboratorio, por supuesto que debe estar controlado, pero no se sabe cuál predomina en una situación. Sí, pero en una situación, es que lo que pasa es que, me imagino, como en una situación ecológica, normal, si vamos, como yo les decía en el ejemplo, si vamos a una fiesta donde hay mucha luz, claro, vamos a tener una dilatación pupilar alta debido a los cambios, debido a la luz. Pero también vamos a tener, lo importante ahí es que vamos a tener una actividad noradrenérgica alta. Eso es como, en el fondo, lo que estamos representando, lo que estamos diciendo acá es que la pupila es un marcador. Pero quizás en la vida cotidiana no lo vamos a ver. O sea, en el fondo, entonces, el diámetro de la pupila no afecta la atención. No. ¿Está relacionada? Claro, son los marcadores como de... Yo diría que la pupila no es la que lo determina, sino que en el fondo son los cambios internos y la pupila es como un efecto, como una forma de poder, como una ventana para poder ver la actividad noradrenérgica, por ejemplo. O sea, que en un ambiente controlado efectivamente podríamos verla, claro, pero no en la vida cotidiana, es muy difícil. O sea, creo yo. Pero no sabes si hay estudios. No. O sea, los estudios de pupila son... bueno, en los últimos años hay un aumento del estudio del diámetro pupilar, porque como es un marcador no invasivo, muy interesante para poder ver si encontramos correlatos con enfermedades clínicas, psiquiátricas. Pero hasta la fecha yo desconozco si es que hay algo más ecológico que se pueda predecir en un ambiente así no controlado. Claro, que por ejemplo llama la atención porque ¿qué pasa con personas que tengan, no sé, desregulación en los niveles de dopamina? ¿Qué pasa en su vida cotidiana con la visión? Sabemos que igual la dopamina controla el movimiento pupilar, entonces ¿qué pasa con un paciente Huntington? Pero bueno, en otro tipo de patología. Claro, sí. Sí, bueno, acá lo que sabemos en el caso del déficit de atención, lo que se ha visto un poco como ellos reciben el medicamento atomoxetina, que también modula la actividad de la dopamina, pero también, o sea, de las catecolaminas, pero dopamina principalmente, pero también noradrenalina. Se ha visto que hay cambios en el fondo que se ven, se reflejan por medio de la pupila. Esos son estudios muy recientes que todavía no están como en publicación, como estudios de laboratorio. Y eso ahora queremos ver en depresión porque pensamos que el déficit atencional podría encontrarse en un estado de una noradrenérgico muy alto y que esto, o quizás no todos los déficits,
déficit atencional, pero sí una gran medida, un porcentaje de ellos podría estar en mente, y esto podría a lo mejor influir en su performance. Mientras que a lo mejor en depresión vemos lo contrario. Estos pacientes con depresión hay algunos que reciben tratamiento de la vaccina. La vaccina es un modulador, además de la sertralina, de la noradrenalina. Es dual. Entonces, por lo tanto, queremos ver si que hay efecto o cambio en el diámetro pupilar que se correlacione con la performance. Bueno, no sé si tengo... Ya, bueno, acá quería presentarles un paradigma de medición de estas distintas tres redes atencionales que les mencioné, la cual es tenemos que se llama el test de la red de alerta atencional, Attentional Network Task. Y bueno, esto es medido a lo que tienen que hacer los sujetos. Se les presenta una cruz de fijación, la cual posteriormente le va a aparecer una señal que va a indicar que va a aparecer un estímulo. Este estímulo puede ser unas flechas que pueden estar todas para un mismo lado o para el otro lado. Si el sujeto tiene que contestar si la del medio está a la izquierda o si la del medio está a la derecha. Esta condición es la congruente, muy fácil. Pero también hay otra condición incongruente que es un poco más difícil, en la cual el sujeto tiene que responder si este estímulo que está acá al medio está a la izquierda o a la derecha, y es un poco confuso porque las demás están hacia el otro lado. Entonces, y también hay otros factores o otras contingencias en esta prueba que tienen que ver con la aparición de señales de alerta, donde hay, por ejemplo, una clave espacial en la cual se predice, este estímulo predice la aparición de dónde van a aparecer las flechas, porque las flechas pueden aparecer acá arriba o acá abajo. Entonces esto va a tener implicancias para la medición de las redes atencionales en cuanto al tiempo de reacción y también en cuanto a la actividad que evoque, no sé, en un resonador, o sea, en la actividad funcional cerebral. Entonces tenemos que, por ejemplo, la eficiencia de la red de alerta atencional se mide por los cambios en los tiempos de reacción que resultan de las claves. ¿Ya? Porque estas orientan la atención hacia un lugar, por eso que activa redes atencionales asociadas a... Bueno, este paradigma igual tiene sus críticas, pero más o menos como en esto consiste. Después tenemos que... No, perdón, lo que acabo de mencionar, la aparición de una clave, como por ejemplo esta de acá, esta tiene que ver con la red de alerta atencional. O sea, cuando avisa que va a aparecer el estímulo. La eficiencia de la red de orientación va a estar medida por los cambios en los tiempos de reacción que vienen acompañados por las claves, indicando dónde están ocurriendo el estímulo, que era lo que recién le estaba diciendo. Ahí me enredó un poco, no sé si... La red de alerta medida por esta. Yo creo que es la resta entre el trials que te avisa de dónde poner la atención y el que no te avisa. Y ahí se sabe cuán alerta es. Exactamente, una subtracción que se hace y se mide la eficiencia de la red. Esto es un punto más puntual. Claro, la orientación, parece que era de la doble clave con una doble clave. Sí. Sí, es como una recta, pero en el fondo lo importante acá es que esto está orientando a la persona a enfocar la atención a un lugar y por lo tanto evoca eficiencia o evoca como la actividad, la funcionalidad de la red de alerta. Y por otra parte tenemos la eficiencia de la red ejecutiva, y que esta se evalúa mediante la respuesta que hace el sujeto indicando dónde está, si que es incongruente, y para usar en la incongruente o en ambas, hacia dónde está mirando el estímulo en el fondo. Entonces, bueno, esta es la versión para niños, ya que es como lo mismo pero con FES. Acá tenemos un compañero, el Felipe Garzón, que ahora va en cuarto, que está aplicando esto, tiene un estudio de atención en niños preescolares, y está aplicando este paradigma, y tiene un pre y un post, y durante tiene un intervalo donde entrena la memoria de trabajo y va a querer ver si que en el fondo produce una mejora de la eficiencia en alguna de las redes atencionales en los niños preescolares. Está muy interesante eso. Y bueno, acá tenemos algunas imágenes entonces de resonancia
resonancia magnética funcional, en donde vemos la evocación en el fondo de redes que están asociadas a las distintas redes atencionales, y donde vemos que para aquellos, cuando los sujetos están haciendo actividades de la red de alerta, sean las ventanas de tiempo en que estaban poniendo atención, por ejemplo, a la clave espacial, hay una gran evocación como una gran actividad del tálamo. En la red de la red de alerta, cuando aparece la señal. Y después la red de orientación, hay una gran actividad entonces del lóbulo parietal inferior y superior. Y la red de conflicto, como ven acá también conocida como la red ejecutiva, hay una gran actividad entonces de la corteza cingulada anterior y de la corteza prefrontal. Ya, entonces acá está de acuerdo a Posner, la trinidad de la atención. Tenemos acá en este esquema en donde vemos que para la red de orientación tiene principalmente esta actividad del frontal ictus, lóbulo parietal superior, el pulvinar y el columno superior. Para la red ejecutiva, entonces, el giro cingulado anterior y la temporoparietal junction. Para la red de alerta, lóbulo parietal y la área en el fondo frontal derecho. Ya, acá ahora quiero mostrarles unos estudios que se han hecho con el electroencefalograma. Este es un paradigma de Posner en el cual aparece una clave que es este símbolo rojo que va a indicar en qué lugar de estas tres cajas va a aparecer el estímulo. Acá, por ejemplo, el rojo está indicando aquí. Después hay un periodo intertrial y después aparece el target. El target son estas barras blancas y negras que el sujeto tiene que contestar. Después hay un enmascaramiento. Estas barras pueden ser horizontales o verticales, en este caso están verticales. Hay un enmascaramiento y en este periodo del proceso el sujeto tiene que contestar si las barras eran horizontales o verticales. Y lo que se ha visto entonces, esta es una escala temporal donde se hizo un análisis de fuente para estimar de dónde proviene la señal de la banda frecuencia teta, que es una banda de una oscilación que ocurre entre los 4 a 8 Hz, y se ve entonces que cuando aparece la clave hay una alta actividad del lóbulo parietal superior y del giro occipital inferior. Después, cuando en el periodo intertrial el lóbulo parietal inferior tiene una alta actividad, cuando aparece el estímulo donde debe definirse que era horizontal o vertical, hay una alta activación de la oscilación teta, estamos hablando, y de proveniente de origen de estas regiones, del giro frontal superior, del giro frontal medio, del giro frontal inferior. Y durante la respuesta del lóbulo parietal inferior. Ya, ese es como un ejemplo de cómo se ha estudiado entonces la atención. Por otra parte, también es importante mencionarles que tiene mucho que ver con la neurociencia cognitiva y con los diferentes procesos cognitivos, que existen dos grandes redes funcionales, ¿ya? Que es la red por defecto y la red de estado tarea positivo, creo que se traduce solo en español, la task positive network, que está en azul, y la default mode network que está en naranja. Entonces vemos que ¿en qué consiste? Que la default mode network es una red muy delimitada, muy bien descrita, y que se desactiva cuando estamos realizando procesos de procesamiento de estímulos externos o cuando realizamos tareas de alta demanda cognitiva, y se desactiva en periodos de descanso, no estamos reposando, no enganchados cognitivamente en algo específico. Por ejemplo, cuando estamos haciendo divagación, mind wandering, que se le llama, o procesamiento de aspectos de uno mismo, por ejemplo, cuando pensamos en nuestro autoconcepto, en cuestiones como nuestras habilidades, ¿ya? Y esta red está constituida entonces principalmente, como lo vemos en naranjo, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza cingulada anterior rostral, el cingulado posterior, la corteza retrocranial, la corteza lateral parietal, la corteza temporal lateral, la corteza prefrontal dorsomedial y la formación hipocampal. En cambio, la red de estado de tarea positiva, que está en azul, se va a volver altamente activa en tareas que requieren enganche de control cognitivo, o sea, al revés, y cuando requiere alta atención. Y se va a desactivar durante los periodos de descanso cuando se activa la red por defecto. Entonces ocurre esta como transición estamos durante nuestra vida cotidiana, estaríamos entonces oscilando entre estas dos actividades, grandes actividades de la red.
se ha visto entonces que esta interacción entre la red de estado de tarea positiva y la red por defecto podrían estar asociadas, o sea, su disfuncionalidad podría estar asociada a diferentes trastornos cognitivos psiquiátricos, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, la depresión, la esquizofrenia. Por lo tanto, es un buen enfoque como para poder abordar a lo mejor algún estudio clínico. No sé. Por otra parte, entonces, también tenemos otras teorías atencionales con mucho apoyo en evidencia empírica. Por ejemplo, acá les voy a hablar un poco de la red de atención de Corbetta. ¿Ya? Acá lo que plantea Corbetta es que cuando nos encontramos enfocados en estímulos altamente demandantes cognitivamente, va a haber una activación sostenida en las regiones frontoparietales dorsales y en el surco intraparietal superior, ya como por ejemplo vemos en esta imagen donde este investigador está escribiendo su tesis, no sé, y bueno, también va a haber una alta actividad del surco intraparietal, del lóbulo parietal inferior y del frontal IOP, también como regiones visuales o corteza occipital, ¿ya? Que son las regiones que tienen que ver con, o que están en amarillo y naranjo. Y va a haber una sostenida desactivación en regiones más ventrales, ¿ya? En el giro supramarginal, por ejemplo, en el temporal parietal junction y en la corteza prefrontal inferior y medial, ¿ya? Como vemos en azul y verde. ¿Ya? Y cuando entonces, por ejemplo, acá un amigo aquí lo llamó, entonces se produce un desenganche de esta actividad sostenida y vemos que, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo entonces de que existen estas dos grandes redes atencionales, una dirigida entonces al foco atencional, que sería top-down, de control top-down frontoparietal, en la cual estaría implicada el surco parietal, el lóbulo parietal superior y el surco intraparietal, el frontal IOP en azul. Y en naranjo aquí estaría entonces esta red que se activa cuando necesitamos hacer este shift atencional. Hay como una comunicación entre la temporal parietal junction, en la cual en el fondo produce un quiebre para poder entonces dirigir nuestra atención a otro estímulo relevante. Y bueno, acá voy a mostrarles ahora algunos hallazgos de estudios intracorticales en pacientes epilépticos refractarios a tratamiento farmacológico, en los cuales son pacientes con implantes de electrodos profundos que están de forma crónica, es decir, como una semana implantados, y donde se aprovecha o se tiene la oportunidad de realizar ciertos experimentos con ellos y conocer cómo es la actividad cerebral, donde se eliminan entonces aquellos electrodos que muestran actividad epiléptica patológica y se quedan con los que tienen actividad normal. En este estudio de mi jefe, de Tomás Santos, vemos que se le presentó una tarea atencional de búsqueda visual. Acá el paradigma detrás de esta prueba es el foco atencional, donde vemos que el sujeto tenía dos condiciones: una de búsqueda eficiente, donde es instruido a buscar una T que tiene contraste, por lo tanto es muy fácil ubicarla y el sujeto tiene que contestar en qué lugar del cuadrante, aquí estaba esa letra T. Y en la ineficiente no hay un contraste, por lo tanto es más difícil, tiene mayor dificultad. Acá tenemos los números de trials y los tiempos de reacción, y vemos que para la búsqueda eficiente los sujetos son muy rápidos, contestan muy rápido, pero para la ineficiente está un poco frío, muy extremo. Perdón. Y después en ineficiente tenemos que hay un aumento de los tiempos de reacción. Y lo que vemos entonces en las cartas tiempo-frecuencia, estas cartas tiempo-frecuencia, acá tenemos la frecuencia y acá tenemos cómo cambia la frecuencia en el tiempo. Y acá vemos que hay un aumento de la actividad gamma para los estímulos, o sea, para la condición eficiente. Y como vemos, tiene una poca duración, lo cual se condice con los tiempos de reacción de la búsqueda eficiente. Y vemos que hay un aumento de la actividad gamma que es más sostenida cuando realizan cuando realizan tareas de búsqueda ineficiente. Lo que es importante acá entonces es que se está mostrando que la actividad gamma cumple un rol crítico fundamental para poder realizar procesos de control atencional, de procesos top-down, y que también está implicado porque también se ha visto que, en el fondo acá lo interesante de este estudio fue que siempre se había dicho que la búsqueda eficiente
no evocar mucho control atencional, era una tarea tipo atencional muy fácil, pero en lo cual vemos que igual hay actividad de la banda gamma y que además evoca actividad de banda gamma en regiones que están asociadas a la red de estado de tarea positiva, como la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingulada anterior dorsal, el frontal eye y el surco intraparietal. Y acá vemos que están los triads, cada uno de estos son triads, están ordenados de menor a mayor tiempo de reacción. Y vemos que la actividad gamma está muy asociada a la respuesta, al tiempo de respuesta. ¿Ya? Entonces, eso. Bueno, acá tenemos dónde están ubicados los electrones. Y otra cosa interesante es que regiones asociadas a la red por defecto mostraban durante el proceso tensional, durante la búsqueda tensional, mostraban una desactivación de la banda gamma, lo que vendría entonces como a apoyar a contribuir a los datos de que gamma es esencial para poder ejecutar procesos como de funciones cognitivas superiores, o de control atencional. Bueno, eso con atención. No sé si tienen alguna duda. Ahora nos toca memoria de trabajo. Y después planificación. Marcelo. Igual nosotros tenemos una actividad, bueno, Sí, a una las actividad dos. a 1:50. Ahí memoria de trabajo. ¿Puedes mostrar un poquito de memoria de trabajo? Sí, yo creo que memoria de trabajo creo que planificación ya. O no pueden mandar algo si encuentran que es fallado. ¿Ya? ¿La 50 Sí. es acá mismo? Sí, Ya. Bueno, la memoria de trabajo es como la capacidad de retener una cantidad limitada de información, como 3 o 4 ítems normalmente, personas muy excepcionales que tienen una memoria de trabajo muy increíble, mucho más grande. Y que puede ser de diferente contenido, como les había dicho, que puede ser verbal o mesoespacial. Entonces, bueno, principalmente acá tenemos que la corteza prefrontal dorsolateral es la que está mayormente implicada. Esta ha sido estudiada con diversas técnicas de magnetoencefalografía, con el electroencefalograma, ya he evocado también diferentes bandas de frecuencia. Lo voy a mostrar, a ver, yo creo que esto podría enseñar. Existe una tarea entonces que se llama las tareas de tipo Stenberg, en la cual consiste en la presentación de estímulos, como por ejemplo acá empieza el trial, al sujeto se le presenta una letra, la D, después la N, F, S, después una demora y luego aparece una letra que puede ser una de las que se le presentó o no, y el sujeto tiene que decir si que estaba o no estaba. Entonces por eso que es memoria de trabajo, porque es una memoria que tenemos en línea. Y lo que se ha visto, este es un estudio con electrodos intracorticales y vemos acá la configuración de la posición de los electrodos, el implante de electrodos, como que mostraron una actividad en la banda de frecuencia teta, y que vemos que en esta línea blanca representa el periodo en que los sujetos estaban codificando la información, codificando, es decir, como manteniendo la información en línea en cuanto a las letras que se le iban presentando, y hay un momento actividad. Y acá hay una demora, y cuando tiene que evocar el recuerdo, cuando tiene que contestar si estaba o no estaba, hay también un aumento de la actividad de frecuencia teta. Entonces lo que yo les quiero mostrar acá es que las oscilaciones teta están muy asociadas también a control cognitivo o diferentes tareas de alta demanda cognitiva, como por ejemplo memoria de trabajo. Y también se ha visto con el electroencefalograma de superficie. Ya, acá es lo mismo, solo que las letras verdes tenían que ignorar, ya es como que se agrega en el fondo una condición aparte. Y se le presentan letras entonces, y también hay un aumento de la actividad de frecuencia teta. Este es el periodo en que se le presenta la letra 1, 2, va aumentando la carga, y a medida que aumenta la carga atencional, la carga de memoria de trabajo, va aumentando el poder de la banda de frecuencia teta. Y en el periodo de mantenimiento, que es cuando está esperando a ver cuál podría ser, también se ve que hay actividad y que va a disminuir después cuando ya contestó. Eso es bueno, quería mostrar. Y también se hizo un análisis de fuente y se vio que esta actividad provenía de la corteza prefrontal. Y bueno, para mostrarles igual que existen diferentes tipos de formas para medir la memoria de trabajo, tenemos esta tarea de tipo MPAC, en la cual consiste en la presentación de una serie de letras. Entonces, por ejemplo, la 0VAC
significa que acá el sujeto es instruido a contestar, a apretar un botón cuando aparezca un target. Acá el target es la letra X. Entonces cuando aparece la letra X lo tiene que presionar. Acá no hay memoria de trabajo, la memoria de trabajo es como casi cero, es muy poca porque no tiene que memorizar mucho. O sea, tiene que recordar nomás, tiene que contestar cuando aparezca la letra X. Un back significa que el sujeto tiene que contestar, el target es la L, pero tiene que contestarla siempre que venga seguido siempre que anteriormente se haya presentado la letra L. Entonces acá hay una carga de memoria de trabajo muy pequeña que es de un estímulo, de un ítem. Después para el don't back y así va creciendo. El don't back significa que tiene que contestar cuando hay un estímulo entre medio, digamos, y ahí puede va el 3, va 4, va que así la derecha, así súper complejo. Bueno, y acá en estos dos electrodos de electroencefalograma de superficie se vio que acá solamente se presentaron las letras y al sujeto se le dijo que no hiciera nada, que las mirara solamente. Acá tenía que detectar un target, era un 0 back, dio un aumento de la frecuencia teta de 4 a 8 Hz, que es lo que se conoce como banda de frecuencia teta, y que va aumentando a medida que va aumentando la carga de memoria de trabajo. Es como quería mostrarles como la relación que existe, o correlato que existe entre oscilaciones y conducta.